Hola a todos, yo soy Marian y yo Valerie, y bienvenidos al canal. En esta ocasión les presentaremos la segunda parte del To Be Read, donde les comentamos acerca de nuestras lecturas. Si hay alguna en específico que deseen oír, en la caja de descripción están las marcas de tiempo. Ahora sí, empecemos. Comenzaré por los medios tomos de Yokai Watch, del tomo 12 al 28, y que son publicados por la editorial Panini. Quiero comenzar diciendo que, de hecho, primero vi el anime y por eso me animé a comprar el manga. Sin embargo, cuando empecé a leerlo me di cuenta de que tiene muchísimas diferencias, pero esas las diré en otra ocasión. En mi opinión personal, me agradan demasiado el diseño, la historia y los poderes de algunos yokai. Una característica de estos medios tomos, y que comento desde ahorita para evitar repetirlo, es que sus capítulos son demasiado cortos, ya que son autoconclusivos, es decir, como si fueran mini aventuras. Y de hecho, en la mayoría de los casos, en cada capítulo aparece un yokai nuevo. Ahora, de manera breve, hablaré de cada medio tomo. Los medios tomos 12, 13 y 14 transcurren con normalidad, es decir, con las características previamente comentadas. En el medio tomo 15 aparecen dos nuevos personajes que tomarán relevancia durante los capítulos siguientes, y hasta se puede decir que son protagónicos, debido a que nos presentan tanto la perspectiva de estos nuevos personajes y también la de nuestros protagonistas Nathan, Givanian y Whisper. Además, gracias a esas dos perspectivas que vemos simultáneamente, uno como lector tiene el panorama completo de lo que en realidad está pasando en ese momento de la historia. En el medio tomo 16 me gustaría empezar diciendo que me gusta mucho esta portada, y junto con el medio tomo 17 y 18, nos siguen contando la historia desde ambas perspectivas, y podemos ver cómo poco a poco están cumpliendo su objetivo los nuevos personajes, además de expresarnos algunos conceptos muy importantes para la trama. A partir del medio tomo 19, la historia se vuelve a centrar en nuestros protagonistas, Nathan, Whisper y Givanian. Pero aquí se ve un aspecto importante para el último personaje mencionado. Y antes de pasar al siguiente medio tomo, quiero mencionar que me fascina el diseño de esta portada. En los medios tomos 20, 21 y 22 transcurren con normalidad, solo que en los dos últimos aparece un nuevo personaje en cada uno de ellos, y ambos toman más importancia con el paso de los medios tomos. En el medio tomo 23, yo le llamo el arco del relleno, ya que regresan ciertos personajes y nos presentan algunas de sus aventuras. En el medio tomo 24, hasta el capítulo final de nos muestran una pequeña escena que menciona la apertura de una nueva saga, es decir, un nuevo arco de la historia, el cual empieza en el medio tomo 25, y debo decir que la portada es muy elusiva con esto, y este detalle me gusta mucho. En esta saga, por fin, después de varios medios tomos, toma una verdadera importancia el personaje que apareció en el medio tomo 21, así como el personaje que apareció en el medio tomo 22. Y como dato curioso, este medio tomo es el más grueso de este título. En el medio tomo 26, a pesar de ser el más delgado, es uno de los más interesantes, ya que aquí culmina la saga, y de hecho, a pesar de lo corta que fue, es una de mis favoritas de todo el manga de Yokai Watch, debido a que todos los capítulos tienen continuidad y no son autoconclusivos. En el medio tomo 27, las cosas vuelven a la normalidad después de todos los sucesos de los dos medios tomos anteriores, y gracias a este medio tomo se puede tener con más claridad un concepto que ya se veía desde medios tomos pasados. Por último, el medio tomo 28, su último capítulo es un especial, que a pesar de ser corto es entretenido y me agrada el concepto que tiene. Pero algo muy triste es que dice que tendrá continuidad. Sin embargo, como ya se sabe, dejaron de publicar estos medios tomos de Yokai Watch en México, algo que considero muy lamentable, debido a que ya casi se ponían al corriente con la publicación japonesa. Además de que me hubiera gustado seguir comprándome este título hasta culminarlo. El siguiente manga del que les hablaré es el de Atelier of Witch Hat. Para empezar, este título lo disfruto muchísimo por la historia que tiene sobre magia, además
de que el dibujo de la autora es muy hermoso. Con el paso de los tomos, la historia se está haciendo más y más interesante. Hasta ya me dan ganas de estar al día con toda esta obra. Y como plus tenemos un detalle que me fascina, el cual es que cada tomo cuenta con unas preciosas portadas. Y no solo me refiero a la que está en la sobrecubierta, también me refiero a lo magníficas y bonitas que son las portadas de los capítulos. También debo destacar que la escenografía que aparece en este manga es una plena obra de arte. Con todos esos detalles, combinado con ese hermoso dibujo, hace que cobre vida. Es algo maravilloso. Además de que también me encanta el diseño de cada personaje. Ahora pasaré a hablar de cada tomo sin spoilers. En el tomo 2 se puede ver la continuación del problema que se planteó al final del tomo 1, así como también vemos cómo la protagonista empieza a procesar y verse afectada por los sucesos del tomo 1 y por todo lo que pasa después de eso. Luego, este tomo nos muestra un poco más de detalles sobre la personalidad y actitud de algunos de los personajes que acompañan a Coco. Después nos presentan un nuevo personaje y al final del tomo inicia un nuevo problema. Mientras que en el tomo 3 se puede apreciar cómo se desarrolla el problema que se presentó al término del tomo 2. Además, conocemos un poco más cuando pasa tiempo con la protagonista a Tartar, personaje que apareció en el primer tomo. También en este tomo nos muestran un poco sobre los objetivos y cómo piensan algunos personajes. Por último, se puede ver cómo se siguen moviendo los antagonistas de esta historia, y por esta razón, al final del tomo te da a entender que un personaje podría estar corriendo peligro. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Ahora pasaremos con Valerie. El primer manga que leí es A Trail, el cual es publicado por la editorial Kamite. Este manga lo compré desde su salida el año pasado, principalmente porque es una historia de 6 tomos. El dibujo es 100% de mi agrado. Me fascinan mucho las escenas de plano general o aquellas donde se aprecia el lugar de desarrollo. En cuanto a la narrativa de la historia, me agrada demasiado. No se siente nada pesada, y en los momentos donde nos dan datos importantes, son muy fáciles de entender. Me parece muy entretenidas e interesantes las situaciones por las que los personajes tienen que experimentar. Yo soy de ese tipo de personas que después de leer un tomo, comienzo a crear muchas teorías locas en mi mente. Y cuando comencé a leer el tercer tomo, sucede algo que jamás me imaginé que pasaría en la historia. Y me agradó mucho lo loco que fue el hecho, pero razonable. Ya centrándome más en los personajes, para no dar tanto spoiler, hablaré solo del protagonista, Iori Shihima. No es el clásico protagonista shounen que estoy acostumbrada a leer. Él tiene planificada su vida de una manera rigurosa, y es de esas personas que si sus planes no salen ni en tiempo y forma, sienten frustración. No obstante, el desarrollo que él está teniendo, el cómo se está adaptando a su nueva vida y la aceptación de ella es buena. El primer tomo es un muy buen tomo introductorio, que te presenta tanto los personajes como los elementos que influyen en la historia. El segundo tomo tiene un buen desarrollo. De los 3 tomos, ese es el que tiene más fanservice. Además, hay avance en las relaciones interpersonales con el protagonista, y se nos revela algo muy importante al finalizar. Y en el tercer tomo, tiene esa situación peculiar que les comenté anteriormente. Tenemos una interesante batalla, y aquí se definen mejor cuáles son los bandos y quiénes lo conforman. El segundo manga que leí es Oyasumi Pum Pum, publicado por Panini Manga. Lo compré a finales del año pasado y no me había dado la oportunidad de leerlo. Su dibujo es muy característico y fácil de reconocer, y son bellísimas las escenografías. Quedé impresionada viendo la cantidad de detalles que tiene, que si bien algunas escenas ya he visto digitalmente, apreciarlas por papel es una experiencia diferente. La verdad, no soy nada fan de los Slice of Life, así como las historias dramáticas. Siento que es suficiente con lo que uno vive diariamente como todavía ponerte a leerlo,
pero los comentarios que he escuchado de ella fueron lo que me animaron a comprarla y ahora entiendo el porqué. La narrativa que tiene me fascina. El hecho de que temas que la sociedad define como difíciles o polémicos son ejecutados de una forma sencilla, clara y contundente. En cuanto a los personajes, tengo en definitiva un problema con los adultos, y no es porque el autor los creó mal, al contrario, están tan bien ejecutados, tienen una clara esencia y personalidad, la cual existe en la vida real. Son adultos que ocultan, entre comillas, temas sensibles a los niños, como si ellos no entendieran nada y nunca fueran a crecer. Es como querer tapar el sol con un dedo. Y en verdad, los niños entienden las cosas tan rápidamente y ocultarles por mucho tiempo la verdad, lo único que provocan es que ellos crezcan en una burbuja que cuando explota o ya es muy tarde o es sumamente peligrosa. En el caso del protagonista, le ocultan una cosa y él por su parte ya anda experimentando otra. La verdad es que hablaría muchísimo más de estos dos tomos, pero siento que sería en un video aparte para extenderme a gusto. En cuanto a un resumen sencillo de estos tomos, en el primero y casi todo el segundo, a excepción del último capítulo, que es el número 23, vemos a Pum Pum en su infancia, y en el capítulo 23 vemos a Pum Pum como un adolescente, por lo que estos dos tomos, a mi punto de vista, son introductorios, ya que en mi perspectiva, conocer la infancia de una persona son las bases de las actitudes y las decisiones que tomará en la vida. Y los últimos mangas del tag fueron los dos primeros de Given, los cuales también son publicados por Panini Manga. Y este manga tiene el género de romance, el cual siempre me da mucho miedo de leer porque siento que las autoras o autores no lo ejecutan bien y me terminan enfadando. Pero dentro de mi círculo familiar, amante del manga, he visto sus publicaciones acerca de Given y como tenemos los gustos parecidos, fue compra segura para mí. El dibujo de este manga es muy bonito y es muy agradable a la vista. Y está muy enfocado en los personajes, principalmente en sus expresiones. Las escenas donde se ve el lugar son muy pocas, pero las que hay nos ayudan a estar en el ambiente. Me gusta mucho cómo narra la historia. De hecho, este es el principal motivo por el cual me enganchó. Y cuando lo terminé de leer, lamenté demasiado el no tener los siguientes tomos. Me gusta mucho el cómo se revelan ciertos detalles de la historia. Otra de las cosas que me agradan y que sentí rápidamente en este manga es que la personalidad y la esencia de cada uno de los personajes está bien definida. Eso me da una buena impresión de la autora. Algo muy curioso es que por primera vez sentí que la historia iba un poco rápido. No me molesta en general. En el primer tomo nos da un panorama general de la historia. Vemos a nuestros personajes tanto principales como secundarios y las parejas son bastante claras. Y en el segundo tomo vamos conociendo pequeños detalles del pasado de los personajes. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Muchas gracias por verlo y sayonara.